Y buenas a todos. En el vídeo de hoy me gustaría que especulásemos un poco con teorías sobre qué veremos en el final de Next Dimension, aunque también especularemos sobre ciertos misterios que existen aún en el manga, como por ejemplo quién es el patriarca, o si los caballeros de oro reviven. Bueno, este vídeo será en base a especulaciones y opiniones mías, aunque también incluiré alguna que otra teoría que encontré por ahí investigando. También, si te gusta el contenido que hago, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para ayudarme a seguir creciendo. Dicho esto, comenzamos. Antes de hablar sobre el posible final de Next Dimension, me gustaría empezar teorizando sobre quién es el patriarca. Investigando, encontré bastantes teorías un poco locas, como que el patriarca podía ser Radamantis infiltrado en el santuario. Por eso, aún no había aparecido el tercer juez del infierno, pero mi teoría personal sobre la identidad del pontífice es que el patriarca de Next Dimension podría ser el anterior caballero de Libra o de Aries. Me explico. Todos sabemos que los caballeros dorados nacen destinados a serlo, ya que desde su nacimiento poseen un dominio del cosmos sin igual. Aunque en el caso de Doko y Shion, estos fueron caballeros de bronce que más tarde terminarían siendo ascendidos a dorados. Teniendo esto último en cuenta, ¿por qué en la época de Next Dimension estaban vacantes los puestos de Libra y de Aries? Lo lógico sería que junto a los otros 10 futuros dorados hubiesen nacido también otros 2 niños destinados a ser Libra y Aries, pero esto no sucedió, lo cual me hace pensar que los caballeros de Libra y de Aries deberían seguir vivos, o al menos estuvieron vivos hasta después del nacimiento de los futuros dorados. Por eso creo que el patriarca podría ser el antiguo caballero de Libra o de Aries, aunque me decanto más por Libra, ya que su aparente traición a Athena y sus dudas al intentar matarla podrían representar la dualidad entre la fuerza y la justicia que representa la propia balanza de Libra. Algo así como la dualidad que tenía Saga con sus 2 personalidades. Además, el patriarca del pasado, al igual que Odiseo y Suikyo, no sería un traidor a Athena realmente, solo intenta matar a esta porque su presencia pone en peligro la Tierra. Además, curiosamente, se sorprende cuando Cardinale le revela que él también ha traicionado a Athena. Cambiando de tema, ahora sí vamos a teorizar sobre lo que podríamos llegar a ver en el final de Next Dimension. Pero antes, teniendo en cuenta que Kurumada hizo Next Dimension, entre otras cosas, porque no quedó conforme con los cambios que Toei hizo a su guión de Tenkaigen, creo interesante conocer los aspectos que fueron descartados de este guión, ya que quizás nos puedan dar alguna pista sobre qué tenía planeado Kurumada y por dónde podría seguir la historia del Next Dimension. Bueno, ahora voy a resumir los 3 puntos descartados del guión original que me parecieron más importantes. Primero, habría 5 ángeles enemigos en vez de 3. Sabiendo esto, es probable que más adelante Kurumada añada a más ángeles además de a Touma. Si lo pensamos, es curioso que Odiseo de Ofiuco comparte nombre con uno de los 3 ángeles que aparecían en Tenkaigen. Así que, si ya hay un Touma y un Odiseo en Next Dimension, es probable que acabe apareciendo un Teseo. Es más, si tenemos en cuenta la mitología griega, Teseo fue el héroe que derrotó al Minotauro del laberinto y usó el hilo de Ariadna para encontrar el camino de vuelta. Entonces, sabiendo que el pontífice puede activar el laberinto de los dioses y que le da a Cardinale el hilo de Ariadna para que pueda entrar y salir del laberinto sin perderse, existe la teoría de que el propio patriarca podría ser Teseo. Volviendo con los puntos descartados del guión original, el segundo de estos que me llamó la atención es que Athena suplicaría a Apolo para que éste perdone a sus caballeros, a lo que Apolo finalmente acepta, pero a cambio les borra la memoria a Seiya y compañía, los cuales pasarían a vivir por fin una aparente vida normal como quería Athena. Bueno, es cierto que este no fue exactamente el final que se mostró en Tenkaigen, pero sí es verdad que se nos da a entender algo parecido con las frases que salen al final y con la escena donde Seiya y Saori hablan y este parece no conocerla a ella.
Pero sin duda lo que más me impactó, y este sería el tercer punto descartado del guión de Kurumada, es que el autor tenía pensado resucitar a los dorados, y es que, como ya sabemos, estos en el Tenkai se mostraban sellados en un pilar como castigo divino. Bueno, no me digáis que no sería épico si los dorados reviven y luchan al lado de los protas, ayudándoles al menos por una vez en la historia de la serie. Pero en mi opinión, creo que esto sucedería después de Next Dimension, en una hipotética saga del cielo o saga de Zeus, donde Seiya y compañía recuperasen la memoria por algún motivo y tuviesen que volver a pelear, esta vez contra los dioses olímpicos. Para ello volverían los dorados a echar una mano. Así que, teniendo en cuenta los 3 puntos que he mencionado antes, vamos ahora con mi teoría sobre cómo será el final de Next Dimension. Mi idea es que Odiseo será quien termine curando a Seiya de la maldición de la espada de Hades. Imagino que realmente el 13º Caballero de Oro no quiere matar a Athena, y todo forma parte de un plan mayor. Quizás Odiseo, sabiendo que la Athena del futuro vendría al pasado para salvar a un humano y que provocaría con ello que se rompa el sello de Asclepios, decidió dejarse poseer por este y usar sus poderes médicos para ayudar a Athena y que pueda volver a su época. No olvidemos que, aunque Saori sea la Athena del futuro, sigue siendo Athena, y cualquier caballero le debe fidelidad y protección. Además, de momento, hemos visto cómo Odiseo ha curado a varios dorados desde que volvió a la vida. Y sabiendo que Asclepios pretendía volverse un dios y que los dioses los consideraban suficientemente peligrosos como para sellarlo y borrarlo de la historia, imagino que su poder debe ser terrible. Por lo que, en caso de que despierte y posea totalmente a Odiseo, los mismos dioses olímpicos se verán obligados a intervenir, o simplemente intervengan debido al desajuste temporal que provocó Saori. Si nos basamos en lo visto en Tenkaigen, es probable que uno de los olímpicos que haga aparición sea Apolo, lo que conectaría con el segundo punto descartado que os conté antes. E igualmente, también es posible que por las súplicas de Athena, Apolo termine perdonando a sus caballeros, pero a cambio, Saori sería degradada a humana, y a Seiya y compañía se les borraría la memoria. Ese podría ser, a grandes rasgos, el final de Next Dimension, puesto que es sabido que la modificación del final de Tenkaigen por parte de Toei fue lo que más molestó a Kurumada de toda la película. Por lo que imagino que el autor seguirá queriendo darle a Next Dimension un final parecido al que no pudo darle a Tenkaigen. Luego, después del cierre del manga de Next Dimension, imagino que vendrá el arco de la saga de los cielos, por lo que Next Dimension sería un preludio de todo, igual que Tenkai fue titulada Overture. Aunque ya esto es demasiada especulación. En este hipotético manga de la saga del cielo o saga de Zeus, Seiya y compañía recuperarían la memoria de algún modo, por lo que volverían a pelear, aunque esta vez contra los olímpicos. También, conectando con el primer punto descartado del guión que os mencioné antes, habría 5 ángeles contando a Touma para pelear contra Seiya y compañía, siendo 5 el número de ángeles que quería realmente incluir Kurumada desde un principio. Pero además de los 5 ángeles, los caballeros de Athena tendrían que hacer frente, como dije antes, también a 10 dioses olímpicos, y para ello, y conectando con el tercer punto descartado del guión, los caballeros de oro reviven de algún modo, y además portan armaduras divinas, bueno, algo que sería súper épico. Puestos a teorizar, suponiendo que Athena fuese degradada a humana, los dorados podrían salir del pilar gracias a la sangre de Artemisa, quien por el amor que siente a Touma quizás se acabe compadeciendo de algún modo por Saori y sus caballeros y se decide a ayudarles. Ya como dato perturbador, leí una teoría que sostenía que Saori, Seiya y compañía mueren junto con los protas después de vencer a Hades y a Ofiuco, creándose así un ciclo temporal sin final en el que todo está destinado a repetirse hasta la eternidad. Y bueno, ya no tengo más teorías que compartir con ustedes, así que hasta aquí la fumada de hoy. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, idea, teoría, etc., déjala por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.